Hola, buen día. Mi nombre es María Fernanda Rivera Marín. Mi nombre es Joana Yurixi Mendoza Morales. Mi nombre es Zaira Karina Cázares Chávez. Mi nombre es Lisette Estefanía Guerrero García. El cultivo in vitro es un cultivo de medio nutritivo en condiciones estériles de plantas, semillas, órganos, explantes, tejidos, células y protoplastos de plantas superiores. El cultivo in vitro incluye muchas técnicas destinadas a introducir, multiplicar y regenerar. Este constituye un paso fundamental en la obtención y regeneración de plantas genéticamente modificadas o transgénicas mediante técnicas de ingeniería genética. Esto quiere decir que existe una estrecha relación entre el cultivo de tejidos vegetales y la biotecnología moderna. El cultivo de tejidos vegetales es una descripción genérica que involucra diferentes técnicas de cultivo de material vegetal diverso, como lo vienen siendo las células, tejidos, órganos y plantas completas, incluyendo las de protoplastos. Mediante estas y otras técnicas de cultivo, es posible obtener plantas libres de microbios en un medio nutritivo aséptico, o sea, estéril, en condiciones ambientales controladas. Esta técnica tiene numerosas aplicaciones, como lo son la propagación masiva de plantas, la clonación de individuos de características agronómicas muy deseables durante todo el año, la obtención de plantas libres de virus, la producción de semillas sintéticas, conservación de germoplasma, la obtención de metabolitos secundarios, la producción de nuevos híbridos, mejora genética de plantas, incluyendo la obtención de plantas transgénicas, germinación de semillas, producción de haploides, estudios fisiológicos diversos. Células vegetales totipotentes. Estas células también son conocidas como células madre vegetales. Estas células poseen unas excelentes propiedades regenerativas, ya que a partir de una sola de ellas se puede reconstruir una planta entera. Su contenido interno es un cóctel de moléculas naturales que ofrece una gran oportunidad para aplicaciones en piel y en cabello. Estas moléculas son lo que las plantas han estado desarrollando durante miles de años para sobrevivir y propagarse. Al estar enraizadas no pueden luchar o huir del peligro como los animales, así que debido a esa situación limitante, cada especie ha evolucionado y desarrollado durante millones de años mecanismos únicos para defenderse de los peligros y amenazas. Existen grandes ventajas al tomar su contenido dentro de las células totipotentes y normalmente dan mejores resultados en los estudios clínicos que los extractos tradicionales, además de que ofrecen una fuente de ingredientes sostenible y natural. Eso permite trabajar con bioproductos que actúan muy bien en la piel usando procesos que son muy sostenibles y eficientes. Diferenciación celular. La transformación morfológica y fisiológica de las células meristemáticas en tejidos adultos o diferenciados son lo que constituyen el proceso de diferenciación celular. La diferenciación celular se produce por la activación diferencial de algunos genes y la represión de otros. Durante el proceso de diferenciación, las células sufren una serie de cambios en sus características y se produce un reajuste en sus relaciones mutuas. Los principales cambios que producen son la alteración en el contenido celular, cambios en la estructura de las paredes celulares y por último el crecimiento diferencial en células vecinas. Medios de cultivo. Un medio de cultivo es un sustrato o solución de nutrientes en los que crece y se multiplican los microorganismos en el laboratorio, esto con el objetivo de aislar diferentes especies bacterianas
con el fin de identificarlas y realizar estudios complementarios. Los medios de cultivo pueden clasificarse según su consistencia, su origen, su composición y su utilización. Según su consistencia. Líquidos. Contienen nutrientes a los cuales se les adicionan sustancias con la capacidad de mantener estables un pH. Entre ellos podemos encontrar el calcio nutritivo y caldo a un medio líquido determinado. En un medio sólido nos facilita obtener colonias bacterianas a los medios sólidos. La única diferencia es que a estos se les disminuye la cantidad de agar, lo que permite conservar cepas bacterianas y la observación y registro de bacterias móviles. Según su origen, se puede. Hormonas para el cultivo de tejidos. ¿Cuáles son estas hormonas? Auxinas, giberelinas y citocinas. Las auxinas se sintetizan característicamente en el tallo. Un ejemplo de esto son las hojas jóvenes que se mueven hacia abajo en el tallo. Uno de sus beneficios es de que provoca una mayor tardía en la caída de flores, hojas y frutos jóvenes. Las giberelinas son las que promueven el alargamiento de las células en el tallo. Sus beneficios es de que ayuda a la floración y a la generación de frutos. Citocinas. Estos estimulan la división celular. Activan las yemas, o sea, sus hijos, como podemos observar aquí en la foto. Esta es una yema, o sea, sus hijos, de lo que sale en la planta. Uno de sus beneficios es de que regula el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Modalidades del cultivo in vitro: morfogénesis directa, BC, morfogénesis indirecta. Morfogénesis directa. Esta es la regeneración cuando los tallos o embriones se producen directamente a partir de los tejidos de la partida. Morfogénesis indirecta. Esta es cuando la regeneración de los tallos se produce tras un crecimiento desorganizado del tejido que denominamos callo. Cultivos de marístimos, cultivo de yemas, anteras, embriones y protoplastos. Cultivo de marístimos. Esta es la técnica que consiste en la disección e incubación del maristimo apical de una planta en condiciones de asepsia. Como podemos observar en la foto, aquí tenemos una planta madre, sacamos la yema y sacamos el maristimo, lo colocamos en un cultivo. En esto se van a generar formación de órganos para después tener una planta hija. Cultivo de yemas. Esta es la técnica de cultivo más utilizada para la propagación de obtención de plantas libres. Como podemos observar en la foto, quitan las yemas, o sea, sus hijos, de cualquier fruto o árbol que queramos que crezca, lo colocamos en el cultivo para después tener un desarrollo. Anteras. El cultivo de anteras principalmente sirve para obtener plantas con la mitad del número de cromosomas normal a las que pertenece. Las plantas haploides serán clones con características iguales al de la planta madre que fue seleccionada. Embriones. El cultivo de embriones consiste en el aislamiento y crecimiento en condiciones estériles de un embrión. Existen dos tipos de embriones: cultivo de embriones maduros e inmaduros. Embriones maduros. Estos maduros se encuentran en una semilla. Este tipo de cultivo es fácil y se utiliza, por ejemplo, para eliminar la germinación de las semillas, o sea, la inhibición absoluta. Solo puede ser suficiente en estos casos el uso de un medio nutritivo simple como agar, azúcar y minerales. Los embriones inmaduros son los que se originan en semillas no acabadas de madurar. Este se utiliza para impedir el aborto de embrión, muerte prematura, con el fin de obtener una planta viable. Una parte porque se necesita una ardua disección y también porque se necesita un medio nutritivo complejo. Protoplastos.
El protoplasto es por lo tanto una célula desnuda rodeada por una membrana plástica potencialmente capaz de regenerar la pared celular, crecer y dividirse. La obtención de protoplastos se puede obtener de varias partes de la planta, ya sea de tejidos de callo, ápices del tallo, frutos y raíces. Ventajas. Los meristemos son genéticamente estables y resultan del tejido idóneo para la iniciación de programas de propagación in vitro. El cultivo de meristemos permite eliminar la contaminación de algunos virus por escape, puesto que los tejidos meristemáticos se mantienen sanos aun cuando el resto de las células están infestadas. Este método resulta efectivo para el control de bacterias y hongos contaminantes y patógenos. Micropropagación. Este consiste en tomar pequeñas secciones del tejido de una planta o estructura enteras, como yemas, y cultivarlas en condiciones artificiales para regenerar plantas completas. La micropropagación es especialmente útil para conservar plantas valiosas, mejorar especies en aquellos casos en que es difícil hacerlo por otros medios, acelerar el mejoramiento de plantas y obtener abundante material vegetal para la investigación. La micropropagación puede utilizarse para generar material de plantación libre de enfermedades. Para la obtención de explantes es necesario tener en cuenta los siguientes puntos. Estudios básicos. Los explantes cultivados pueden ser diversos. Si lo único que se quiere lograr es un sistema de callos para estudiar algún proceso fisiológico, se puede cultivar cualquier órgano, tejido o célula viva. Lo ideal es cultivar explantes jóvenes, derivados de semillas en germinación, donde se obtienen respuestas rápidas y, en general, hay menor problema de contaminación con microorganismos. Obtención de plantas con sanidad controlada. El explante ideal para ello es el meristema, consistente del domo y de un par de primordios foliares. Micropropagación. En este caso, el cultivador de tejidos debe conocer perfectamente la biología de la reproducción de la planta para aprovechar aquellos explantes que, en forma natural, son propágulos. Si se pretende micropropagar mediante el empleo de semilla sintética, el explante original deberá posibilitar la inducción de la embriogénesis somática. En este caso, la utilización de embriones cigóticos inmaduros u hojas suelen ser frecuentes como explantes. Obtención de híbridos interespecíficos. Una de las primeras aplicaciones del cultivo de tejidos en la agricultura lo constituyó su empleo como ayuda para la obtención de híbridos derivados de cruzamientos interespecíficos, donde se produce el aborto temprano de embriones. En este caso, el explante cultivado es el embrión cigótico, en estadios tempranos de su desarrollo. Como la misma finalidad también se utilizan ovarios u óvulos fecundados. Obtención de plantas de semillas con embriones rudimentarios. Para esta finalidad, los explantes pueden ser semillas, o bien se aíslan los embriones de un estado temprano de desarrollo, como el caso de yerba mate o de algunas variedades de duraznero. Obtención de plantas haploides. En este caso, los explantes más utilizados son las anteras, aunque también pueden emplearse microsporas, aisladas, óvulos o ovarios no fertilizados. Producción y o conversión de sustancias útiles. Se puede utilizar una gran variedad de explantes. Lo de raíces suelen ser muy utilizados. Obtención de híbridos somáticos. Para esta finalidad se recurre a la fusión de protoplastos. En la mayoría de los casos se aíslan los protoplastos de mesófilos de hojas y de suspensiones celulares. Conservación e intercambio de germoplasma. Los meristemos son los explantes preferidos para el desarrollo de sistemas de conservación a mediano y largo plazo y para el intercambio de material genético. Establecimiento de suspensiones celulares. En este caso se recomienda iniciar los cultivos a partir de explantes extraídos de semillas de germinación. Desinfección. Una vez elegida la planta madre, se extraerán los fragmentos a partir de los cuales se obtendrán los explantes. Antes de extraer los explantes se hará una desinfección de los fragmentos de la planta madre para evitar los contaminantes externos. Los contaminantes más comunes son los hongos y las bacterias que habitan en forma natural en el ambiente. Una vez desinfectado el material vegetal, se debe mantener en condiciones de asepsia. A efectos de obtener tales condiciones, se trabaja en cabinas de flujo laminar para extraer los explantes a partir del material vegetal. Estos explantes se introducirán en el tubo de cultivo contenido en medio de cultivo para poder controlar la sanidad.
y la viabilidad luego de realizar la desinfección del material con hipoclorito de sodio, agua clorada comercial, pura o diluida durante un periodo de 5 a 15 minutos seguidos por 3 a 4 enjuagues en agua esterilizada. Las etapas de la micropropagación son técnicas que se deben a Murashige y Scoop, que se dividen en 4 etapas. La micropropagación consiste en la propagación de plantas en un ambiente artificial controlado, empleado en un cultivo de medio adecuado. El cultivo es así una herramienta muy útil en los programas de mejoramiento, ya que tiene el potencial de producir plantas de calidad uniforme a escala comercial, a partir de un genotipo selecto y con una tasa de multiplicación ilimitada. Esto es posible gracias a la propiedad de totipotencia que tienen las células vegetales. Esto es posible gracias a la propiedad y la capacidad de regenerar una planta completa cuando están sujetas a estímulos adecuados. Así, las células somáticas de cualquier tejido podrán formar tallos, raíces o embriones somáticos de acuerdo con la competencia que posea y el estímulo que reciba. Se divide en 4 etapas. La primera etapa es el establecimiento de cultivo. La segunda etapa es el desarrollo y multiplicación de vástagos o embriones. La tercera etapa es el enraizamiento y la cuarta es la aclimatación de las plántulas. La primera etapa como objetivo tiene el establecer cultivos viables y axénicos. El éxito está determinado por la calidad del explanto a utilizar. En esta etapa, los principales procesos a controlar son la selección de aislamiento y la esterilización de los explantos. Los materiales que demuestran tener mayor capacidad regenerativa son los obtenidos de tejidos meristemáticos jóvenes, ya sean yemas axilares o adventicias, embriones o semillas en plantas herbáceas, y aquellos tejidos meristemáticos que determinan el crecimiento en grosor, como el cambio en las plantas leñosas. El objetivo de la etapa 2 es mantener y aumentar la cantidad de brotes para los nuevos ciclos de multiplicación sucesivos, también conocidos como subcultivos, y poder destinar parte de ellos a la siguiente etapa de producción, enraizamiento, bulbificación, etc. Ambas vías de regeneración, organogénesis y embriogénesis, pueden darse en forma directa o indirecta. Esta última implica la formación de callo. En general, la organogénesis conduce a la producción de vástagos unipolares que enraizan en etapas sucesivas, mientras que por embriogénesis somática se forman embriones bipolares a través de etapas ontogénicas similares a la embriogénesis cigótica. En la etapa 3, esta etapa produce la formación de raíces adventicias. En las especies herbáceas es relativamente fácil, mientras que en muchas especies leñosas resulta más complicada por su limitada capacidad rizogénica. El enraizamiento puede realizarse tanto en condiciones in vitro como ex vitro. El primer caso puede emplearse varios tipos de sustratos y reguladores de crecimiento, principalmente las auxinas, para promover la rizogénesis. Los sustratos incluyen medio solidificado con agar, perlita o vermiculita, humedecidas con un medio nutritivo o agua. En la etapa 4, la micropropagación de especies herbáceas está orientada a promover el material libre de patógenos, propagar material seleccionado por su mayor rendimiento o por su mayor resistencia a enfermedades y estreses ambientales. Conservar la diversidad específica en bancos de germoplasma y obtener un material para estudios fisiológicos y genéticos y sentar las bases para la aplicación de técnicas de ingeniería genética, que existe una gran variedad de protocolos desarrollados en función de la especie y de los objetivos de la propagación. ¿Qué es la aclimatación? La aclimatación es una etapa fundamental en el sistema de micropropagación, que se depende de ella la eficiencia del proceso y la calidad final de las plantas producidas en in vitro. Estas plantas, en comparación con los cultivos tradicionalmente, presentan un comportamiento diferente en condiciones de invernáculo o de campo, es decir, sufren cambios en un comportamiento morfológico y fisiológico que ocasionan una pérdida importante de plantas en el momento del trasplante. Por esta razón, es necesaria la aplicación de técnicas de adaptación al pasar de las condiciones in vitro a ex vitro. La aclimatación permitirá que la planta alcance un crecimiento autotrófico,
en ambiente de menor humedad relativa, con más luz y sustratos sépticos, prese y suter. Estas son las cantidades reinantes en invernadero y campo donde crecerán las plantas provenientes del cultivo in vitro. El objetivo de la investigación es determinar la adaptación de las plantas producidas in vitro, vitroplantas, en las condiciones del ambiente natural. Voy a darles 2 ejemplos de plantas producidas in vitro, voy a describir las técnicas. En los plantines enraizados se debe ser aclimatados a condiciones de humedad del invernadero, disminuyendo progresivamente la humedad relativa e incremento progresivamente la intensidad de la luz. Estos plantines se plantarán en contenedores almacigueras cubiertos por un plástico para mantener la humedad relativa elevada. La elección de un sustrato con buenas características físicas es clave para el éxito de esta etapa. Para el trasplante se eligió un sustrato suelto, poroso, con mezcla de arena turba, cáscara de arroz quemado, para partir del desarrollo y crecimiento de raíces muy rápido. Las mezclas son diferentes y muy variadas de acuerdo a la especie con la que estamos trabajando. Luego de retirar cuidadosamente el agar de las raíces para evitar dañarlas. Los plantines se enjuagan y se colocan en almacigueras con la mezcla del sustrato seleccionada y cubiertos con nylon. En el segundo ejemplo, todos los días se debe de controlar la humedad en las almacigueras y si es necesario se aplica un riego, en el primer ejemplo, con una pulverizadora manual para mantener un ambiente húmedo a nivel del sustrato. A los 15 días del trasplante se puede comenzar a levantar la cobertura de nylon en las horas de menor calor, temprano en la mañana o en la última hora de la tarde. Al comienzo las plantas se dejarán media hora por día destapadas. A la semana siguiente se dejarán destapadas durante 1 hora. Al mes del trasplante se deberán dejar tapadas durante la noche. Y si hay crecimiento de nuevas hojas, las plantas pueden permanecer destapadas. Las condiciones de cultivo in vitro generan cambios en algunos aspectos anatómicos y fisiológicos de las plantas. Por esta causa, durante la aclimatación, los cambios deben ser muy graduales para minimizar el estrés y tener mayor tasa de sobrevivencia. Ahora les voy a explicar ahora sí el segundo ejemplo, que sería la Steva rebaudiana. Es una especie reconocida a nivel mundial por sus propiedades medicinales. El objetivo de este trabajo fue micropropagar las plantas de stevia a partir de explantes ex vitro. Se seleccionaron brotes de plantas de esta especie crecidas en casa de cultivo en el establecimiento in vitro. Se evaluó el efecto del tiempo de desinfección y la concentración del hipoclorito de sodio sobre la supervivencia del explante. Los explantes establecidos se transfirieron en un medio de cultivo de multiplicación donde se determinó el efecto de los reguladores de crecimiento y el número de subcultivos sobre el coeficiente de multiplicación. Luego se evaluó la respuesta de las plantas en la fase de aclimatación en cooperación con las plantas propagadas. Mediante el corte de esquejes, el hipoclorito de sodio al 1% permitió la desinfección de los explantes con una supervivencia del 94.5% independientemente del tiempo. Los reguladores de crecimiento no modificaron el coeficiente de multiplicación con subcultivos cada 15 días. Es posible emplear diferentes combinaciones de sustratos a base zoolítica, compost durante la aclimatación de las plantas micropropagadas. Estas desarrollaron mayor número de hojas y altura que las propagadas mediante el corte de las esquejes. ¿Qué son los campos de micropropagación? Se utiliza para multiplicar o propagar plantas nuevas, tales como aquellas creadas por ingeniería genética, mutagénesis o mejora genética. Se realiza también la micropropagación para obtener plantas libres de enfermedades, tales como virosis, u obtener grandes cantidades de plantas que no se propagan eficientemente. La obtención de plantas libres de patógenos mediante el cultivo in vitro de las plantas meristemáticas o meristemos propiamente. Esta técnica es útil para erradicar virus. Por tal razón,
Por el tipo de parasitismo de estos patógenos, su relación de los tejidos meristemáticos ha sido la más estudiada. El porcentaje obtenido de plantas limpias está determinado por las características de la especie vegetal, el tamaño del tejido que se siembra, el patógeno por erradicar, de la composición del medio artificial in vitro y por muchos otros factores propios de la técnica y del medio ambiente. La preservación del germoplasma. Los bancos de germoplasma son sitios para preservar material biológico, cuyo objetivo es la conservación de la biodiversidad a largo plazo, es decir, material vegetal vivo, reproducible, que trascienda en el tiempo, que sobreviva a eventos destructivos, dado que todas las especies se perpetúan mediante la reproducción ya sea sexual o asexual, o ambas. La conservación del germoplasma puede llevarse a cabo tanto en animales, así como en hongos, bacterias y plantas. El mejoramiento genético. El mejoramiento genético en plantas es una de las hazañas más antiguas del hombre, que en el inicio con la domesticación de las mismas bajo condiciones controladas y la selección de aquellas capaces de proporcionar una mejor fuente de alimentos. Esto marcó una de las fases más importantes del progreso de la humanidad, al permitirle transitar de una vida nómada e individualista a una sociedad organizada y cooperativista. Bueno, pues esto fue todo de mi parte. Espero se haya dado a entender y pues cualquier duda aquí estamos para aclararla.